Dios en el capítulo 10, que es la aceptación de la expiación. ¿Por qué este capítulo es tan importante? Porque acordémonos que la expiación no es algo que hay que hacer. La aceptación de la expiación es la aceptación que hemos cometido un error, que es un error y no es un pecado. Ok. Bueno, ahora sí vamos a ir comenzando. Terminamos como terminamos la semana pasada, que estábamos con el fin de la enfermedad. A ver el chat. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes, Monse. Voy a poner esto acá. Okay. La semana pasada hablamos del fin de la enfermedad y nos hablaba esto de que lo habla muchas veces en el texto. En muchos lo único que queda es la chispa, pues los grandes rayos están velados. Eso es. Fíjense que casi todas las espiritualidades aceptan que nosotros realmente somos luz. Entonces en nuestra conciencia, en algunos lo que queda es la chispa, pues los grandes rayos, que es esa luz que se extiende de nosotros, están velados. No vemos, pero bueno, queda la chispita ahí. Aún así, Dios ha mantenido viva la chispa de manera que los rayos nunca puedan olvidarse completamente. Porque cómo Dios ha mantenido viva la chispa. No es que Dios la mantiene viva porque está pendiente de la chispa para mantenerla viva. Es que es la creación que es luz y no puede dejar de ser luz. Y que el problema es que en la conciencia se nos olvida lo que somos. La expiación es eliminar el obstáculo, el error. Entonces Dios ha mantenido viva la chispa, no es que Dios hace algo para mantenerla viva, sino que es lo que es. De manera que los rayos nunca puedan olvidarse completamente. Solo con que veas la pequeña chispa podrás conocer la luz mayor, pues los rayos están ahí aunque sin ser vistos. Nuestra realidad sigue estando allí aunque no somos conscientes de ella. Al percibir la chispa sanas, más al conocer la luz creas, nosotros estamos en la conciencia en un nivel de la percepción, donde nosotros percibimos algo opuesto a Dios, porque quisimos vivir la experiencia de ser opuestos a Dios. Y entonces ahí es, por eso es que esta es una experiencia de dualidad, se quiere vivir lo opuesto a lo que somos. Al percibir la chispa sana, se percibe, más no es lo que somos, pero al percibir la chispa sana porque reconocemos aquí lo que somos, más al conocer la luz creas. Entonces es un punto así como muy profundo, muy metafísico, al conocer que es que el conocimiento no está aquí. Ojo, acuérdense que aquí no se crea. Entonces esto nos lo dice de una manera literal. Al conocer la luz creas, pero en el conocimiento no estamos en la ilusión. Entonces, cuando estamos en el conocimiento, creamos. Pero bueno, no nos enredemos mucho con eso, pero es para que sepa lo que estás diciendo aquí. En el proceso de retornar, no obstante, la pequeña chispa debe reconocerse primero, pues la separación fue el descenso desde la grandeza a la pequeñez. Debe reconocerse primero, ahora nos acaba de decir, y debe percibirse, es decir, para que nosotros recordemos lo que somos y estemos en el conocimiento, que para reconocer la chispa que es, la percepción de la chispa. Por lo tanto, salir de la percepción equivocada a la percepción correcta. La chispa, no obstante, sigue siendo tan pura como la luz mayor, porque es lo que queda de la llamada de la creación. Deposita toda tu fe en ella y Dios mismo te contestará. Tu fe en ella, ¿qué es tu fe? Tu fe es la creencia. Acordémonos que estamos en los... Aquí nos cambian las palabritas, pero viene a ser lo mismo. Nuestra fe, ¿qué? Nuestra fe está implícita en el Hijo de Dios, sueñe o no sueñe. Y aquí siempre teníamos fe, la fe no se puede eliminar, porque sobre todo aquí lo que tenemos es fe, es creencia, y podemos tener fe en lo que no es nada. Cuando aquí se habla de fe no se refiere como en la fe
digamos, católica, oye, que tienes que tener fe, y uno asocia fe en Dios, fe en los santos, fe en lo que sea. No, aquí es fe, es creer. Deposita toda tu fe en ella, pon tu fe, tu creencia en esa chispa, en esa luz que eres, y Dios mismo te contestará. Acordémonos que cuando quisimos vivir la experiencia de no ser lo que somos, lo que cortamos fue la comunicación con el Padre. Por lo tanto, al corregir la percepción, lo que estamos es abriendo la comunicación. Y corregir la percepción es creer en lo que yo soy y no en lo que yo he creído que, no, que soy. No en la ilusión, no el personaje. Es como les expliqué la semana pasada, vamos a verlo como que nosotros, el Hijo de Dios, es un actor en una obra de teatro, y en esa obra de teatro él fabrica todo lo que ve. Todo lo que ve lo fabrica cuerpos, fabrica personalidades, no sé, a ver qué tengo yo por aquí, fabrica los vasos y fabrica un lápiz y fabrica un montón de cosas, y entonces todo es su propia fabricación. Y todo lo que fabrica lo valora. Por eso es que la semana pasada les decía que termina todo lo que vemos aquí, termina siendo filiación, porque es proyección de la mente del hijo. Entonces dice, Dios mismo te contestará, porque se sale de la percepción y se va al conocimiento donde tiene comunicación con el Padre constante. Acordémonos que aquí, que hicimos, aquí por eso es que nos viene el siguiente epígrafe, que es la negación de Dios. Aquí quisimos negar a Dios, y ahora vamos a hablar de ello, quisimos negar a Dios para vivir la experiencia de lo opuesto. No pudimos deshacer a Dios, pero pudimos negar a Dios. Vamos a ver cómo nos explica aquí esto. Acordémonos algo que hemos hablado, pero para entender este epígrafe hay que recordarlo. El ego tiene la triada pecado, culpa, miedo. ¿Cuál es el pecado? La creencia de que estamos separados de Dios, y viene a ser pecado porque creemos que es irreversible. ¿Ok? El pecado, lo que le da la característica de pecado es que sea algo irreversible, o sea, esto es lo que es y no hay forma de modificarlo, por eso es el pecado. Y por eso es que dice el pecado no existe, porque aquí estamos viviendo una experiencia que nosotros decidimos, pero la llamada es a que elijamos de nuevo, porque como no es pecado, es reversible. ¿Ok? Entonces, los ritos del dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. Los ritos del dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. En ellos, la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a él. La depresión significa que has abjurado de Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que es. Ok, miren. Los ritos del dios de la enfermedad. Ahora nos va a explicar lo que es la negación de Dios. Pero el Hijo de Dios, el actor, tuvo un pensamiento del que no se rió, que se lo tomó en serio, y era un pensamiento de ser el, el padre de sí mismo. Nosotros somos efecto de una causa, causa padre, efecto el hijo. Pero nosotros quisimos ser causa. Entonces nosotros quisimos ser la causa de nosotros mismos. Pero entonces, ¿qué ocurre? Al nosotros negar a Dios, negar la paternidad de Dios y decir, yo soy mi propio creador, no lo puedo hacer, pero puedo experimentarlo, me lo invento y lo puedo experimentar sin duda, entonces significa que yo a Dios, que es mi causa, lo he sustituido por otro Dios con D mayúscula. En mi verdad, lo que tengo es salud, lo que tengo es bienestar, lo que me sé es cobijado, protegido, amado. Y entonces aquí en el sueño es lo opuesto. Por lo tanto, ahí
Lo que era salud es el puesto, la enfermedad. Y entonces aquí nos empieza a decir cómo es esto de la enfermedad. Los ritos del dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos habla de los ritos? Pero esto creo que es la segunda vez que utiliza la palabra ritos en un curso de milagros. Varias veces, acuérdense que esto es lo opuesto a la verdad. Dios no necesita, ya no los dijo, que Dios no necesita que le agradezcamos, Dios no necesita que lo veneremos, Dios no necesita nada. Dios no necesita un ego en absoluto. Dios no necesita ritos. No tenemos que hacer nada para agradarle a Dios. Esto, todo la relación que nos pone en un curso de milagros con respecto al Padre, de verdad que es el Hijo pródigo. ¿Ok? Es tal cual así. O sea, Dios no tiene ningún tipo de resentimiento con el Hijo en absoluto, y lo único que quiere es que el Hijo recuerde que sigue siendo amado tal como el primer día. Y no exige ningún rito. Pero nosotros en este opuesto pensamos que hay unos ritos de ese Dios que nos hemos inventado. Los ritos del Dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. Hay unas particularidades, hay como las leyes de la enfermedad. En ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a él. Fíjense que aquí no nos está hablando de que tenga que desaparecer algo. Aquí lo que nos dice es que el problema es que nosotros nos fabricamos así nuestra obra de teatro y sufrimos por ella. Por eso es que, ¿y cuándo sufrimos por ella? Cuando nos identificamos con el cuerpo. Entonces vamos a suponer, aquí estamos nosotros en una obra de teatro donde fabricamos que nos va a doler el brazo. En la obra, si nosotros no estamos engañados con que es una obra y nos creemos el personaje, en el personaje vamos a sufrir depresión porque no los vamos a tomar en serio. En ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a él. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, por eso nos terminaba en el último párrafo de lo anterior, nos decía que en el conocimiento se crea, y ya nos ha dicho un montón de veces que crear es gozo. Por lo tanto, aquí no se está creando y lo que hay es depresión. Y fíjense cómo los ritos del Dios de la enfermedad son muy estrictos en cuanto a eso, y fíjense que hoy en día, bueno, ha aumentado el nivel de conciencia y todas las cosas se ven un poco diferentes, pero hasta hace relativamente poco era como extraño que una persona fuera feliz. Incluso estaba así como mal vista, como que está engañando, como cómo es posible que esté, todavía hoy en día, cómo es posible que sea feliz con tantas cosas horribles que pasan aquí en el mundo. Es decir, créete la obra de teatro, tómatela bien en serio, que este es un valle de lágrimas. En ellos la alegría está prohibida. Esto es un valle de lágrimas, pues la depresión es la señal de tu lealtad a él. La depresión significa que estoy poniendo mi fe a mi propio invento. Le estoy poniendo, fíjense, la lealtad que es. Fíjense cómo por eso les digo que pareciera que fueran epígrafes separados, pero es que es la continuación del anterior. Entonces dice, es la señal de tu lealtad a él. Y aquí nos decía, deposita toda tu fe en esa luz. No pongas tu fe en la obra de teatro. No pongas tu fe en la ilusión. Esto es como una cuestión de que calma. El ego quiere que estemos preocupados y que nos tomemos muy, muy en serio esto. Entonces dice, en ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a él. Y siéndole leal al personaje, le estoy siendo leal al sueño. La depresión significa que has abjurado de Dios, que he negado a Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que es. Esto, bueno, se refiere así más que todo de la Biblia, que hablan de que es blasfemo y lo queman y no sé qué. Más que todo se refieren a esas cosas. Muchas cosas se refieren a cosas de la Biblia, ¿no? Son muchos los que tienen miedo a las blasfemias, mas no entienden lo que es. ¿Cuál vendría a ser la blasfemia? Que le damos realidad a que ya no somos parte de Dios.
Esa es la blasfemia. Esa viene a ser literalmente la blasfemia. Pero nosotros vemos la blasfemia desde otro punto de vista. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, más no entienden lo que es. A ver, quiero ver. ¿Qué? Bueno, son muchos los que tienen miedo a la blasfemia. ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que seguimos estando en Dios y seguimos estando protegidos en Dios. La blasfemia es lo que nos creemos. No se dan cuenta de que negar a Dios es negar su propia identidad. Y en este sentido, el costo del pecado es la muerte. Vámonos aquí. No se dan cuenta de que negar a Dios es negar su propia identidad. En la Biblia se dice que es un blasfemo porque está negando a Dios. Y dice, realmente esa no es la blasfemia. La blasfemia es que cuando niegas a Dios estás negando tu propia identidad porque eres extensión de Dios. Y en este sentido, el costo del pecado, acuérdense que es el pecado, por eso empecé hoy con esto. Y en este sentido, el costo del creer que ya yo no soy parte de Dios, que niego mi identidad y eso no es reversible, es la muerte. Por supuesto, la blasfemia, lo opuesto, la blasfemia implica que me creo algo diferente a lo que soy, por lo tanto me identifico con el personaje y el costo de ese pecado es la muerte, porque el pecado es el creer que ya no soy como Dios me creó, soy un cuerpo. Entonces, claro, ya ahora ya no me identifico con mi ser, sino que me identifico con un cuerpo y claro, el costo del pecado es la muerte. Muero, algo que es eterno, muere. Esto es así, en un sentido muy literal. Esto es así en un sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto. De la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Toda forma de negación es en la conciencia reemplazar algo que está por algo real por algo que no existe. Entonces, la negación de Dios es en la conciencia negar algo que existe por algo que no existe. El cuerpo no existe, pero nosotros creemos que existe, pensamos que es lo que somos, desde ese punto, el costo de ese error, de ese pecado, porque pensamos que es irreversible, que es real, es la muerte. De la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Nadie puede realmente hacer esto, porque no es verdad, es una alucinación. Aunque no cabe la menor duda de que eres capaz de pensar que puedes y crees que lo has hecho. Fíjense, nadie puede realmente hacer esto, nadie puede negar a Dios porque es su verdadera identidad, nadie puede separarse de Dios porque es su verdadera identidad, aunque no cabe la menor duda de que eres capaz de pensar que puedes. Aquí todos pensamos que podemos y creemos que lo hemos hecho. Mas no te olvides de que negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección. Ok, vamos a centrarnos aquí un punto práctico. Todo esto, vale, yo no me acuerdo cuando negué a Dios, pero sí lo hemos negado. Acuérdense que hemos hablado las últimas 2 semanas de lo que es el olvido, como una técnica, ¿no? Entonces está el olvido donde nosotros no nos acordamos de que hemos negado a Dios. Ok, más no te olvides de que negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección, inevitablemente a la proyección. No nos acordamos cuando lo hemos negado porque el ego hizo muchas divisiones y cada división era por medio del olvido. Entonces, ya creímos que podíamos negar a Dios, inevitablemente eso ha dado a la proyección. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos conciencia de que creemos que estamos en una realidad, pero esto es una proyección. Mas no te olvides de que negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección. Aquí estamos proyectando. Y creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti. Eso es la proyección. El error en mi mente lo pongo fuera. Aquí no se enreda mucho, aunque ya hemos ido hablando, que es una técnica del ego de disminuir la culpa, poner el error fuera. Más no te olvides de que negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección y creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti. Ok. Es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Esto nos lo repite un montón de veces, que solamente proyectamos aquello que queremos proyectar y queremos ver lo que queremos ver porque queremos tener razón. Es decir,
como nosotros somos un efecto de Dios, para que nosotros a su vez fuéramos causa de otros efectos que son nuestras creaciones, nosotros seguimos manteniendo en el sueño ese poder de ser causa de nuestros propios efectos, pero al mismo tiempo nosotros somos un efecto. Pero bueno, entonces dará lugar inevitablemente a proyección y creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti. Es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían a ti, pero por los que juzgas es por los mensajes que tú les envías a ellos. Vamos a centrarnos aquí un momentico. Aquí nos está hablando del bucle de la proyección, que se repite y que se repite y que se repite y se repite. Nosotros vemos lo que queremos ver y lo proyectamos para verlo. Aquí no nos está diciendo, como les digo, que nosotros estamos fabricando la obra, nosotros fabricamos la obra en un nivel que no lo recordamos, pero aquí no las creemos. Y entonces nos dice algo, acordémonos que estamos aquí en la idea de ser opuestos a lo que somos. Entonces, lo que somos es felicidad y aquí estamos experimentando lo opuesto en nosotros. Nosotros nos negamos, al negar a Dios en nuestra conciencia, negamos nuestra alegría. Esa falta de alegría la proyectamos en los otros. Y entonces por eso dice, dará lugar inevitablemente a la proyección y creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti. Ya la falta de alegría estaba en la conciencia y la proyectamos. Más adelante además nos va a explicar que el mismo cuerpo ya es nuestra proyección. Entonces, por eso es que, oye, el cuerpo enfermó, el cuerpo me habla, el cuerpo no sé qué, no, ya es la proyección de una mente. Pero claro, en este momento estamos hablando de la enfermedad y aquí nos está hablando de cualquier cosa que nos quite la paz, es desde nuestra falta de paz, hemos proyectado esa falta de paz. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían a ti, que es lo que hacemos normalmente. ¿Cómo es posible que me diga esto? ¿Cómo es posible que haga esto? Pero por lo que juzgas es por los mensajes que tú les envías a ellos. Es lo que yo quiero ver. De otra forma, mi hermano está siendo el mensajero de lo que yo tengo en mi mente porque yo no puedo ver en él algo que yo no haya proyectado de mí. No les atribuyas, es lo que les acabo de explicar, miren, no les atribuyas tu propia negación de tu alegría o no podrás ver en ellos la chispa que te haría feliz. Varias veces hemos hablado de los regalos que nos traen nuestros hermanos. Estamos hablando que esto es muy potente porque nosotros estamos en falta de alegría por lo que aparentemente nos hacen los demás. Y nos dice, mientras culpes a los demás de tu falta de alegría, no vas a ver su chispa, la luz en él, que es lo único que te podría hacer feliz. Por lo tanto, nuestros resentimientos son infundados por nosotros mismos, son nuestros propios inventos. Nosotros estamos resentidos con alguien por algo que hemos decidido ver en esa persona y que si decidimos eliminar un resentimiento, pudiéramos ver la luz, que es la que nos haría feliz. Por eso que nos dice que el milagro lo que hace es cambiar un resentimiento por un milagro, que es esa corrección. Negar la chispa en el otro conduce a la depresión. Mira, son cosas que uno no sabe. Negar la chispa en el hermano conduce a la depresión, pues siempre que ves a tus hermanos desprovistos de ella, estás negando a Dios. Entonces, fíjense, aquí estamos en el epígrafo La negación de Dios. Como yo les digo, hay un momento en el que hay un pensamiento del Hijo de Dios que niega a Dios, es decir, que niega que Dios sea su Padre, es decir, que niega que Dios sea causa. ¿Ok? Que me, porque acuérdense que nos explica que hubo un error original en el que el hijo quería ser el padre de su padre. Él dijo, vale, yo no quiero, y eso lo hablamos la semana pasada, yo no quiero ser efecto, yo quiero ser causa. Y el padre le dijo, no, tú no puedes ser causa porque se cierra la creación y por lo tanto cerramos nuestro gozo. La creación hay que extenderla, no volverla a un círculo.
tiene que ser extendida. Entonces, ese pensamiento del que el Hijo de Dios olvidó reírse, se lo tomó en serio y dijo, no, 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 yo sí quiero experimentar ser el padre de mí mismo. Yo no quiero o sea, será la verdad, pero yo quiero experimentar otra cosa. Entonces el Hijo de Dios decidió experimentar la separación. Bueno, algo que decidió experimentar. En su mente recta sabía que eso no podía ser cierto, pero tenía un pensamiento que dijo, yo sí quiero vivir esto. Entonces, empieza a dividirse y a dividirse y olvidarse de todas esas divisiones. Pero entonces, en ese sueño, todos los hermanos que está viendo son sí mismos. Y entonces, cuando negamos la chispa en ese hermano, estamos negando a Dios. Pero es como un refuerzo de ese error original. Y como en el sueño lo que nos puede dar gozo es reconocer el que somos, necesitamos verlo en el otro. Mantenerse fiel a la negación de Dios es la doctrina del ego. Entonces, que nos quede bien claro que nadie nos genera tristeza. Nosotros proyectamos nuestra tristeza en el otro. Básicamente es eso. Cuando entendemos esto, al ego le molesta muchísimo, porque nosotros queremos ser víctimas. No significa que ahora seamos culpables, sino que nos digamos, claro, yo estoy viendo esto porque hay una tristeza en mí, porque si no, ¿desde dónde hacemos esos juicios? Dense cuenta. Dense cuenta, hay como una tristeza, hay como una tendencia a la culpabilidad, hay una tendencia a la tristeza que ojo, que esa no es del Hijo de Dios, eso es parte de lo que dice aquí, de los ritos de la enfermedad. Esos son de los ritos de la enfermedad. Necesita un rito que es. Necesito como hacerlo presente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Necesita tristeza. La enfermedad necesita tristeza. Mantenerse fiel a la negación de Dios es la doctrina del ego. El Dios de la enfermedad obviamente exige la negación de la salud, ya que la salud está en clara oposición a su propia supervivencia. Claro, la salud, esto pareciera complicado, pero está muy fácil. Si hay salud, no hay enfermedad, obviamente. El Dios de la enfermedad obviamente exige la negación de la salud. La negación, no la eliminación, la negación es algo que conozco y lo niego. Fíjense que, por ejemplo, en la Biblia está de cuando, ay, soy muy mala con los nombres, pero las benditas 3 negaciones de San Pedro. Lo niega 3 veces porque lo conoce. Aquí más adelante nos explica que nosotros solamente negamos lo que conocemos, porque de lo demás no sabemos. Imagínense que ustedes me hablen a mí algo que yo no tengo la menor idea, yo voy a decir, ¿qué? Pero no lo voy a negar, porque no lo conozco. No lo voy a negar, yo voy a decir, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? A Pedro no fue que él dijo, ¿y quién es ese señor? Jesús, ¿y quién es ese Jesús? No, lo negó 3 veces. O sea, conocía. Entonces, fíjense, el Dios de la enfermedad obviamente exige la negación de la salud. Ah, la negación, niego la salud. Ahí hay un olvido, ya que la salud está en clara oposición a su propia supervivencia. Obviamente, para que sobreviva la enfermedad no puede haber salud. Por eso les digo que pareciera complicado, pero es demasiado fácil. Más considera lo que esto significa para ti. A menos que estés enfermo, no puedes conservar los dioses que inventaste, pues solo estando enfermo podrías desearlos. A menos que estés enfermo, no puedes conservar los dioses que inventaste. Necesitamos, desde el ego, necesitamos razones para estar tristes. Y entonces, como necesitamos razones para estar en triste, esas razones, que son nuestros propios inventos, las endiosamos y les damos fuerza. Fíjense cómo desde el ego se sabe, la neurociencia y todo eso ha explicado que el 70%, el 75% de nuestros pensamientos son negativos. Eso es un rito a la enfermedad. Por eso hay que estarlos descartando. Dice, la blasfemia, por lo tanto, es destructiva para el yo, pero no puede destruir a Dios. La blasfemia, el negar a Dios, no puede destruir a Dios porque es lo único real.
pero en el recordar aquí en la conciencia quiénes somos, sí. Blasfemar significa que estás dispuesto a no conocerte a ti mismo a fin de estar enfermo. Niego a Dios, niego mi salud, niego realmente quién soy y estoy enfermo. Esta es la ofrenda que tu Dios exige, pues al ser este producto de tu demencia, no es más que una idea de mente y se manifiesta de muchas maneras, pero si bien puede parecer muchas cosas diferentes, no es sino una idea, la negación de Dios. ¿Cuáles pueden ser esas? Aquí yo anoté varias. ¿Cuáles pueden ser muchas de las manifestaciones de la idea de mente de que podemos estar separados de Dios y entonces no podemos estar en paz? Indiscutiblemente que el sufrimiento, lo que nos dice aquí, la enfermedad, oye, los accidentes incluso, eh, es todo lo que sea, pero no soy, no soy el actor, no soy el actor de la obra, sino el personaje. Todo lo que no sea perfecta felicidad es negación de Dios. Parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del Hijo en contra de la voluntad del Padre. A ver, Antonita. A ver, Anita dice, me ha dolido la separación de mí, es que él nunca me buscó y que al parecer me olvidó. Esto quiere decir que yo le entregué ese rol desde mi proyección. Mira, por ejemplo, para no irnos de aquí mucho, Anita, te respondo rápido, porque además vamos a tener varios capítulos que son específicos de relaciones y pueden haber muchas razones, pero dice, me ha dolido la separación de mi ex, que él nunca me buscó y que al parecer me olvidó. Esto quiere decir que yo le entregué ese rol de mi proyección. Parecer me olvidó. Fíjate tú cómo nos hacemos el rito de la enfermedad. Al parecer, esa es tu opinión. Y el ego, machaca, 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 machaca. O sea, si tú te pones a ver, estas son muchas opiniones. Que él nunca me buscó, bueno, puede ser cierto que él no te buscó, pero entonces el punto no es que él no te buscó, sino es la expectativa, es allí de alguna forma el niño herido esperando y esperando. Y entonces no se ve muchas veces desde el niño herido, de algo que se ha percibido equivocadamente. Eh, Nos ponemos en un plan de que no se ve qué es lo que es, sino lo que yo estoy viendo. O sea, no veo como que terminó la relación, sino como que me olvidó. No, me lo tomo todo como muy, muy personal para sufrir. Pero bueno, es lo que te digo, vamos a continuar por aquí. Hay varias veces que vamos a hablar mucho de las relaciones, Anita. Ok, parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del hijo en contra de la voluntad del padre. Esto me encanta porque en algún momento lo pensé hasta que lo entendí. Porque claro, uno dice, o sea, el hijo de Dios tuvo un pensamiento de que podía estar separado del padre, es decir, varias veces nos dice en el curso que nosotros compartimos la misma voluntad del padre. Entonces, entonces el padre mmm, tuvo así como una equivocación, porque nosotros podemos tener una voluntad separada, diferente. Fíjense, parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del Hijo de Dios en contra de la voluntad del Padre. El ataque a Dios le hizo pensar a su hijo que era huérfano y como resultado de de su depresión inventó al Dios de la depresión. Esto no los lanza así, esto es una cosa que yo la he pensado y acordémonos que el Padre creó a su hijo, su voluntad es que el hijo sea libre, el hijo puede pensar lo que quiera y sabe que no hay ningún pensamiento que le pueda hacer daño porque fue creado en perfección. Entonces no es que está en contra de la voluntad del Padre. Por eso esto afianza lo que hablamos la semana pasada, que nosotros, que Dios no tiene un problema con nuestra enfermedad, el que lo tenemos es nosotros. Dios no se la cree, Dios no está confundido. Sabe que el hijo está sufriendo porque se la está creyendo y como se la está creyendo, le está dando lo más potente que tiene, que es su poder mental, y la está reforzando una y otra vez con la creencia de que esa enfermedad es real. Pero el padre no tiene ningún problema con la enfermedad, más que quiere que el hijo despierte para que no sufra. Pero el hijo
Puede pensar lo que quiera. El Hijo de Dios puede tener pensamientos descabellados, pero se ríe. Parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del Hijo en contra de la voluntad del Padre. No, no es en contra de la voluntad del Padre, porque el Padre sabe que su Hijo está bien. El ataque a Dios le hizo pensar a su Hijo, al actor, fíjense, esto es interesante porque nos lo pone su Hijo en mayúscula. O sea, no nos está hablando al personaje, le está hablando al Hijo, a este que el Padre creó y que puede tener muchos pensamientos. Es lo que yo llamo el actor. El ataque a Dios le hizo pensar a su hijo que era huérfano. El hijo le hizo pensar, ese ataque de a Dios ilusorio, hizo pensar que era huérfano. Y como resultado de su depresión, al sentirse huérfano, porque en la conciencia, al estar consciente del Padre, es lo que da alegría. Si no tiene depresión, inventó al Dios de la depresión. Esa fue su alternativa a la dicha porque no estaba dispuesto a aceptar que si bien era un creador, él mismo había sido creado. Fíjense, otra vez aquí nos vuelve a decir cuál es el error. Ahí son cositas así que, por ejemplo, nos dice que el Hijo de Dios tuvo un pensamiento descabellado del que olvidó reírse. Y aquí nos está diciendo cuál fue. Dice, si bien era un creador, el Hijo de Dios era un creador, él mismo había sido creado. No quería haber sido creado, quería ser el único creador. El hijo, sin embargo, se encuentra desamparado sin su padre, quien constituye su única ayuda. ¿Por qué constituye el padre la única ayuda? Primero entendemos algo que es claro aquí. No hay una parte donde empieza el padre, donde empieza el hijo y termina el padre. Es decir, los pensamientos del padre están en el hijo. Es decir, hay un pensamiento que está equivocado, pero los demás pensamientos no. Entonces, cuando nosotros realmente estamos pidiendo ayuda a la parte de nuestra mente que sabe que no hay error, que está en conocimiento, que no está en creencia. El hijo, sin embargo, se encuentra desamparado sin su padre, quien constituye su única ayuda. ¿Por qué? Porque es que aquí no vamos a encontrar ayuda, fíjense, el problema aquí es que estamos en depresión. Hay unos que la somatizan más fuerte que otros, pero cuando le hablamos de depresión no es dicha. Entonces no significa que se experimente la depresión como una enfermedad, pero sí como sufrimiento, como tristeza, como abandono, como en fin, todo lo que no sea perfecta dicha. Entonces nos dice, nuestra ayuda es Dios, pero no de la forma que suele decirnos el ego, de que pidamos a Dios para que dejemos de estar tristes. Sí, pero lo que nos va a decir, bueno, lo que hay es aceptar la expiación para ti mismo, porque estás confundido. Dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada, pero tú no hiciste por tu cuenta. Dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada, pero tú no existes por tu cuenta. A ver, esta es una de las frases que uno más lo enreda, esto de que hay otra parte que dice no tienes que hacer nada. Pero, y aquí dice, por tu cuenta no puedes hacer nada. Ah, entonces no vamos a hacer nada. No, lo que nos está hablando de nuestra unidad con el Padre. Literalmente, nosotros no podemos hacer nada sin el Padre porque nosotros somos extensión de la mente del Padre. Dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada, pero tú no existes por tu cuenta. Pues si existieras por tu cuenta, lo que has hecho sería verdad y nunca te podrías escapar. Por eso es que nos dice aquí que el padre no sabe nada del sueño. Porque si el padre viera el sueño, le diera realidad, le diera verdad y no pudiéramos escapar de él. Pues si existieras por tu cuenta, aquí nos está hablando a nuestro verdadero ser, lo que has hecho sería verdad y nunca te podrías escapar. Precisamente porque no te creaste a ti mismo, es por lo que no tienes que preocuparte por nada. Escúchenme esto. No tienes que preocuparte por nada. Nos tomamos muy en serio el sueño. Nos tomamos muy, muy en serio toda esta obra de teatro. Fíjense, precisamente porque no te creaste a ti mismo, nosotros no nos creamos, el personaje no es lo que somos. Entonces todo lo que está aquí es ilusorio.
ya, deja de sufrir por lo ilusorio. No tienes que preocuparte por nada. No solamente eso, sino que cuando dejas de preocuparte, porque la preocupación es depresión, la preocupación es tomarme algo como en serio, le estoy dando lo que yo les digo, el poder de mi mente al preocuparme y sigo manifestando más razones para preocuparme y me puede aparecer muchas bendiciones en mi camino. Yo lo que me voy es a proyectar mi preocupación. Pueden aparecer muchas cosas buenísimas, no las voy a ver. Entonces, siempre estamos pensando, no, es que si no me preocupo, voy a manifestar otra realidad. No, no es eso. Es que si ya dejas de estar tan preocupado, vas a ver en estas infinitas posibilidades las bendiciones para ti. De las otras formas, se te presentan y se te presentan, se te presentan y se te presentan y no las ves. Es como que no se aprovechan oportunidades, es como que hay, como decía varias veces, ya lo hemos hablado, de que cuántas oportunidades hemos tenido para ser felices y cuántas hemos desaprovechado. Precisamente las desaprovechamos porque no las vemos, porque estamos en preocupación. ¿Y por qué estás en preocupación? Porque nos tomamos esto muy en serio. Precisamente porque no te creaste a ti mismo y por lo que no tienes que preocuparte por nada. Tus dioses no son nada porque tu padre no los creó. Fíjense, los dioses, y aquí nos está hablando que la enfermedad es un dios, porque creemos en ella. Fíjense que nos decía que pusiéramos la fe en los rayos, nos decía en el fin de la enfermedad, en el anterior punto, en el último párrafo. Aquí. Deposita tu fe en ella y Dios mismo te contestará. Y nosotros vamos poniendo nuestra fe en nuestros dioses. Nuestros dioses que son los sustitutos a Dios, es decir, negamos a Dios en nuestra conciencia, por esa razón estamos deprimidos, estamos tristes, sufrimos, y entonces buscamos unos dioses que nos compense o que nos elimine esa tristeza, y no va a funcionar. Tus dioses no son nada porque tu padre no los creó. No puedes crear creadores que no sean como tu creador, de la misma forma en que él no podría, el que no habría podido crear un hijo que no fuera como él. Por lo tanto, nosotros estamos protegidos. Si la creación es compartir, no puede crear lo que no es igual a ella misma. Acuérdense que Dios nos creó extendiendo su pensamiento, imagen y semejanza, o sea, igual a sí mismo. Solo puede compartir lo que ella es. Entonces, Dios, que es dicha, ¿cómo puede compartir depresión? No, ese es un invento. La depresión es aislamiento. Por lo tanto, no pudo haber sido creada, porque lo único creado es la unidad. Pero como el hijo quiso experimentar algo opuesto, pues bueno, aquello que es unidad lo experimenta como aislamiento, aquello que es dicha lo experimenta como depresión, pero aquí nos está diciendo que incluso en el sueño podemos reconocer quiénes somos y salir de la depresión y del aislamiento que es creer que estamos separados del Padre. Aquí podemos recordar que somos parte del Padre. Hijo de Dios, aquí le está hablando al actor, no al personaje. Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado muy equivocado. No has pecado. Acordémonos que el pecado es la idea de que esa creencia de que estamos separados es irreversible. No, no es irreversible. Lo que hemos estado es equivocados. No obstante, eso puede corregirse y Dios te ayudará. ¿Se acuerdan? Un curso de milagros dice que no, ¿qué quieres? ¿Ser feliz o tener la razón? Ser feliz es admitir que estamos equivocados con respecto a quiénes somos. Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado muy equivocado. No obstante, eso puede corregirse y Dios te ayudará, pues sabe que no puedes pecar contra Él, porque es que Dios, aquí también nos los decía en el cuarto párrafo, sí, que termina, aquí, bueno, ya lo busco. Miren, quien constituye su única ayuda. Y aquí nos los vuelve a decir, porque viene a ser nuestra única ayuda, porque en la conciencia creemos que sí estamos separados, porque como estamos en la percepción y a Dios no lo vemos, nosotros creemos en lo que vemos. Nosotros creemos, no sé, nosotros creemos que yo tengo aquí un estuche que tiene un pompón. Nosotros creemos todo lo que vemos y lo que no vemos no lo creemos. Por eso necesitamos ayuda de
de nuestro verdadero ser, que no sabe de cuerpos, si no le interesan las formas, hablas de contenidos. Entonces, no puede crear, a ver, okay. Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado muy equivocado. No obstante, eso puede corregirse y Dios te ayudará, pues sabe que no puedes pecar contra él. Aquí esto es otra forma de decir, sabe, está en el conocimiento, no se ha metido en el sueño, porque si no lo hiciera real. Lo negaste porque lo amabas, pues sabías que de reconocer tu amor por él no habrías podido negarle. Negarle significa, por lo tanto, que lo amas y sabes que él te ama a ti, lo que yo ahora les hablaba de la negación. Para nosotros negar algo significa que sabemos que es cierta y la negamos. Entonces, de ahí se agarra, dice, ok, negaste el amor a Dios, porque acuérdense que como nos creó, por eso es lo que le digo, que estamos en el capítulo 10 y eso lo dice más adelante. Te amaré eternamente igual que tú a mí. Entonces, negar al Padre significa negar nuestra identidad y negar el amor que el Padre nos profesa y negar el amor que nosotros le tenemos al Padre. Pero fíjate, lo negaste porque lo amabas, pues sabías que de reconocer tu amor por él es un reconocimiento, no habrías podido negarle. Entonces aquí nos dice como que, ¿cómo? Esto es una forma de explicarnos cómo fue que hicimos para empezar a experimentar la separación. Vale, si lo que me une aquí al Padre es la conciencia es reconocer que lo amo, es lo que nos une. El amor es nuestra comunión, es nuestra relación, es lo que somos. Si niego ese amor, pues entonces empiezo a vivir separado. Pero claro, al negar ese amor es que niego el amor en mi conciencia. Lo negaste porque lo amabas, pues sabías que de reconocer tu amor por él no habrías podido negarle y no hubiéramos podido vivir la experiencia de estar de nuestra cuenta con nuestros cuerpecitos, comparándonos, juzgándonos, ganando, perdiendo y todas esas cosas que las queríamos experimentar. Ok, pero el punto es que las podamos experimentar sin creernos, sin creer que nuestra realidad es la obra de teatro, es estar en el mundo sin ser de él, como dice la Biblia. Fíjense que no es negar lo que está ocurriendo, es que nos lo tomamos muy en serio porque no creemos en la obra. Entonces, negarle significa, por lo tanto, que lo amas y que sabes que él te ama a ti. Es decir, en esa negación, en esa conciencia que tiene una memoria, sigue habiendo el recuerdo de que amamos al Padre, porque necesitábamos amar algo para negarlo. Como yo les decía, cuando, por ejemplo, a mí me llegan y me dicen, oye, ¿qué te dijo Constantino hoy? Así que Constantino, yo no conozco a nadie que se llame Constantino, no sé por qué se me viene ese nombre. Pero es algo así, pero en cambio, si yo hablo hoy con Constantino, me dice, ¿qué te dijo Constantino hoy? De Constantino, yo no hablo con Constantino. Ay, no, no, es así. Pero si no sabemos lo que es, no lo negamos, sino que cuestionamos. Recuérdate que tienes que haber conocido previamente lo que niegas. Y si aceptas la negación, también puedes aceptar su deshacimiento. Aceptó la negación, pues aceptó el negar la negación. Tu padre no te ha negado. Esto es lo que ahora les decía, esto es tal cual el hijo pródigo. Nosotros hemos negado al Padre porque quisimos vivir, no porque seamos malos, sino porque queríamos vivir la experiencia del individualismo. Tu Padre no te ha negado. Él no toma represalias, pero sí te pide que retornes. Cuando piensas que Él no ha respondido a tu llamada, es porque tú no has respondido a la suya. Te llama desde cada parte de la filiación debido al amor que le profesa a su Hijo. Cada parte de la filiación nos llama, cada hermano nos llama, cada hermano tiene esos rayos. Si oyes su mensaje, él te habrá respondido y te harás consciente de él si escuchas debidamente. El amor de Dios está en todo lo que él creó, pues su Hijo está en todas partes. Esto es lo que yo les digo. Esto es un poco confuso, pero yo veo esto, es lo que yo les he estado diciendo en estos días, que cada vez lo veo más. Dios está en todo lo que vemos, porque aquí es toda una obra de teatro fabricada por el Hijo, con el gran poder que le dio el Padre con el amor del Padre. Entonces el amor de Dios está en todo lo que Él creó, está en su Hijo. Pues su Hijo está en todas partes. Contempla a tus hermanos en paz y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón como muestra de agradecimiento por la ofrenda que le haces. Ajá.
Entonces, aquí nos habla, empieza este capítulo, empieza este epígrafe diciendo: los ritos del Dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. Y en varias partes nos dice que Dios no nos exige nada, pero aquí nos está diciendo lo que sí nos pide para que nosotros podamos ser felices. Tenemos que decidir contemplar a nuestros hermanos en paz. Y así Dios no se demorará ni un instante, o sea, es inmediato, en llegar a tu corazón como muestra de agradecimiento por la ofrenda que le haces. Tal cual ley de dar y recibir, que es tan importante en un curso de milagros. Veo a mi hermano en paz, pido, a veces nos cuesta un montón. Deseo ver a mi hermano en paz, entonces veo algo de paz en él, inmediatamente recibimos, que es aceptar. Es como un regalo. Dice, y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón como muestra de agradecimiento por la ofrenda que le haces. El querer ver a mi hermano en paz nos da inmediatamente el regalo de la paz interna. Es un regalo. ¿Cómo lo hace? No sabemos, pero tenemos que decidir eso. No recurras al Dios de la enfermedad para curar, sino solo al Dios del amor, pues curar significa que lo has reconocido. La enfermedad es depresión. Es una forma, es cualquier forma que nos genere tristeza. Aquí no está hablando solamente de enfermedad del cuerpo. No recurras al Dios de la enfermedad para curar. Acuérdense de que ya nos ha dicho, curar, ¿qué es? Hacer feliz. Por lo tanto, enfermedad es una forma para nosotros estar deprimidos. Por eso es que les decía ahora que la enfermedad pueden ser muchas formas. Puede ser escasez, puede ser sacrificio, puede ser tristeza, pueden ser accidentes, pueden ser enfermedad física, enfermedad mental, pero lo que sea que no nos dé paz, que nos genere tristeza. No recurras al Dios de la enfermedad para curar. Fíjense, aquí estamos en depresión porque no tenemos la dicha, nos las hemos negado porque hemos visto enfermedad en vez del Hijo de Dios, sino solo al Dios del amor, pues curar significa que lo has reconocido. Cuando lo reconozcas, sabrás que Él nunca ha dejado de reconocerte y que en su reconocimiento de ti radica tu existencia. Bueno, esto es otra vez la paz que vamos a sentir de agradecimiento, pero te puedes confundir. A ver, no estás enfermo ni tampoco puedes morir. Él nunca ha dejado de reconocerte en que su reconocimiento de ti radica su existencia. No estás enfermo ni tampoco puedes morir. Aquí nos está hablando de identificación. No estamos enfermos ni tampoco o sea, nos está hablando al actor, no al personaje. Pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Nos podemos confundir con un cuerpo que muere. Recuerda, no obstante, que hacer eso es una blasfemia, pues significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación, de lo cual Él no puede estar separado. Un tema de identificación. Por eso, fíjense que en ninguna parte nos dice aquí que si estudiamos un curso de milagros, el cuerpo va a durar 1000 años. No, no somos un cuerpo. Solo lo eterno puede ser amado. No se preocupe que después también nos dice cómo podemos hacer para no estar enfermos. ¿Okay? Pero por lo menos ahora nos está hablando de la identificación y de dónde sale la enfermedad. Es una forma para sufrir. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Acordémonos también otra cosa, pasa que vamos a hablar más de la enfermedad y por eso no me quiero adelantar mucho, pero para que se entienda esto. El cuerpo, nos identificamos con el cuerpo, el Hijo de Dios tiene una gran atracción a la culpabilidad. Entonces, desde esa culpabilidad busca sufrir y una forma para sufrir puede ser por medio de la enfermedad. Pero bueno, la enfermedad corporal tiene varias causas. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Lo que es de Dios es suyo para siempre y tú eres de Dios. El cuerpo no es que sea de Dios. Nosotros sí. ¿Cómo iba él a permitirse a sí mismo sufrir? Si la dicha del Padre es el Hijo. Por eso es que, pero nosotros como estamos identificados con el cuerpo, decimos, mira qué malo es el Padre que me ha matado. O sea, no. Dice, ¿cómo iba él a permitirse a sí mismo sufrir? Si la dicha del Padre es el Hijo y el Hijo es eterno, Dios aseguró que no va a sufrir.
¿Y cómo iba a ofrecerle a su hijo algo que no fuera aceptable para él? Si te aceptaras tal como Dios te creó, sería imposible que pudieras sufrir. Entonces, cada vez que sufrimos es porque no nos estamos aceptando tal como Dios nos creó, sino con el personaje. Dice, ¿cómo iba a ofrecerle a su hijo algo que no fuera aceptable para él? Aquí nos está hablando en el fondo de nuestras creaciones, esas que no sabemos cuáles son en el cielo, que también nos hemos extendido, tenemos nuestras creaciones y también son eternas y nos generan mucha dicha. Si te aceptaras tal como Dios te creó, sería imposible que pudieras sufrir. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Esto es lógico. Para nosotros aceptarnos tal como Dios nos creó, tenemos que aceptar que somos hijos del Padre y que no nos creamos a nosotros mismos. Porque es que además ahí está nuestra paz. El saber que no nos tenemos que preocupar. No nos tenemos que preocupar por nada porque se nos dio, se nos creó con todo. Si te aceptaras tal como Dios te creó, sería imposible que pudieras sufrir. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Vale, Rosy. ¿Qué hora es? Ah, no, todavía falta. A ver. Esto no se debe a que de negarte a ello te fuese a castigar. Esto me encanta porque decimos, no, es que si negamos al Padre nos va a castigar. Aquí nos quita del miedo. Se debe simplemente a que reconocer a tu Padre es reconocerte a ti mismo tal como eres. Reconozco al Padre, me reconozco a mí. Somos uno. Tu Padre te creó completamente libre de pecado. Tu Padre, por eso dice, para estar en paz tienes que reconocerte tal como eres. Tu Padre te creó completamente libre de pecado. Libre de pecado, por lo tanto, tenemos errores y que necesitan ser corregidos en nuestra conciencia, pero no son irreversibles ni necesitamos castigo ni nada. Nos creó completamente libre de pecado, completamente libre de dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento. Entonces aquí cada vez que estamos en dolor, en sufrimiento, creemos que hemos pecado, es nuestra propia alucinación. Si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente, debido al poder que Él le dio a nuestra mente. Nosotros podemos experimentar lo opuesto. Claro que lo podemos experimentar. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puede también negar lo que crea porque es libre. Mire, tu mente es capaz de crear mundos. Nuestra mente, aquí tenemos uno. Hay más, hay más. Por eso es que hay cuando dicen, ay, que, ¿cómo se llama? Que los que viven en otros planetas, eso no, que crees en otros planetas. No me enredo por eso, pero la verdad es que, ¿por qué no? Podemos crear mundos. Tu mente es capaz, y ¿por qué el Hijo de Dios en su división no se pudo dividir en otra forma de corporal? Da igual. Nosotros aquí no fabricamos, no sé, que tenemos que respirar, que no sé qué, pero pudieran haber muchas formas de vida. Uf, campo de infinitas posibilidades. Tu mente es capaz de crear mundos, pero también puede negar lo que crea porque es libre. No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo, ni de cuánto Dios en su amor desea que no sea así. Cada vez que nos negamos a nosotros mismos y nos sustituimos por el personaje, sufrimos. No obstante, Dios no interfiere en tus decisiones porque no podría conocer a su hijo si éste no fuese libre. La voluntad de Dios es que su hijo sea feliz. La voluntad de Dios es que su hijo sea libre. ¿Cómo lo va a modificar? ¿Cómo va a crearlo libre y meterse en sus decisiones? Que hay un libre albedrío. Vamos a dejar a un lado, como diría aquí un curso de milagros, vamos a dejar la necedad de culpar a Dios porque nosotros decidimos y después no nos, y Él tiene que cambiar nuestras decisiones, que no, somos nosotros. Mira, Dios no interfiere en tus decisiones porque no podría conocer a su hijo si este no fuese libre. Si nosotros no fuésemos libres, ¿dónde está la creación de Dios, no? Interferir en tus decisiones sería atacarse a sí mismo y Dios no está loco. Dios no interfiere en nuestras decisiones. Cuando lo niegas a Él, eres tú el que está loco. ¿Desearías que Él compartiera tu demencia? No.
No, que nosotros lo neguemos a él, pero que no nos nieguen a nosotros. Dios nunca dejará de amar a su hijo y su hijo nunca dejará de amar a su padre, porque esa es la verdad. Esa fue la condición bajo la que la creación de su hijo tuvo lugar, que ya hemos hablado, que yo sé que está más adelante, pero ya nosotros la sabemos, que te amaré eternamente como tú a mí. Esa fue la condición bajo la creación de su hijo tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en su mente. Reconocer esto es cordura, negarlo demencia. Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación y sus dones son eternos. Los dones que Dios nos dio son eternos. ¿Te negarías entonces a entregarte a Él? Nosotros aquí quisimos, decidimos vivir algo opuesto a lo que somos. Entonces aquí no tenemos conciencia de los dones que tenemos, pero podemos reconocerlos porque aunque estemos soñando, seguimos siendo tal como Dios nos creó. Como resultado de las ofrendas que le haces, como resultado de las ofrendas que le hace, se le restituirá el reino a su hijo. Se le restituirá el reino a su hijo. Ok. Ya nos dijo, ¿cuál es la ofrenda que le tenemos que hacer al Padre para que podamos restituir el reino? Ah, el reino es la mente. El reino es aquí en la conciencia. Como resultado de las ofrendas, ¿qué le haces? Se le restituirá el reino a su hijo. El ver al Hijo de Dios tal como Dios lo creó, en nuestros hermanos. Nos es mucho más fácil en nuestros hermanos que en nosotros mismos, porque a veces estamos muy engañados con nosotros. Su hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse a aceptar lo que había sido creado para él y lo que él había creado en el nombre de su padre. Miren, su hijo se excluyó a sí mismo de su don. ¿Cuál era el don? De la felicidad, porque el don más grande es el de ser sí mismo, que es felicidad. Y entonces se niega quién es, miren, aceptar lo que había sido creado para él, fue creado para él, y lo que él había creado en el nombre de su Padre. El cielo espera su retorno, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios. Esto es una forma para que a nosotros nos sea cómodo y lo podamos entender, pero realmente el cielo está tranquilo. El cielo está tranquilo sabiendo que su Hijo está allí. Pero si en la conciencia, aquí incluso en la ilusión, puede representarse, extenderse lo que viene a ser el cielo, en vez de seguir proyectando la separación. No te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro estado. Por eso es que nosotros aquí en este mundo, mientras creamos que estamos separados, no nos sentimos a gusto. Podemos sentirnos realmente a gusto mientras tengamos en la conciencia de quiénes somos. No te niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. Por lo tanto, cuando aquí estamos hablando de enfermedad, ¿qué es lo que nos está hablando? Vamos a hablarnos de otro modo. El efecto, la enfermedad es un efecto de una causa que también es un efecto, que es la depresión, que es la tristeza. Y de hecho nosotros vamos a ver aquí, una persona cuando se enferma, normalmente muy contenta no andaba. Muy contenta no andaba cuando uno se enferma. Siempre que uno se enferma, uno se percata o se enferma o le pasa algo, uno se percata que en el momento muy contentico no andaba. Estaba teniendo pensamientos descabellados a lo que les estaba dando fuerza y fuerza y fuerza y fuerza y fuerza y se proyecta. Entonces, no te niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. Dios te ha proporcionado los medios para que puedas deshacer lo que has hecho. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. Es decir, para deshacer la tristeza, tenemos que escuchar y aprender a recordar lo que somos. Aquí en el sueño podemos recordar lo que somos. Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Miren, ahora me estoy acordando. Hay en las lecciones, hay algo que me gusta mucho, 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 que es en la segunda parte donde dice que es el juicio final. Se los voy a buscar. Se de las 300 y pico. La creación es la que está antes de la creación, que es el juicio final, que viene después del segundo advenimiento. Miren esto, a mí me encanta esto. Es el quinto párrafo
de qué es el juicio final del libro de ejercicios, que es el tema especial número 10. Dice, este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta, pues, y regresa a mí. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. A mí me encanta. A mí me encanta esto, porque dice, este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo hijo. Que uno siempre dice, no, es que Dios nos juzga y tal. Dice, no, ese es el juicio del padre con su hijo. ¿Y qué es el juicio final? Las mismas palabras de su creación. Dios jamás se ha engañado de que su hijo sea distinto a como lo creó. Entonces dice, si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, Dios lo sabe, ese es el juicio final de Dios. Es una blasfemia percibirlos como culpables. La blasfemia, por eso les decía al comenzar, estamos hablando que negar a Dios es una blasfemia de nosotros mismos, porque estamos negándonos a nosotros. Así fue que empieza este epígrafe. Es una blasfemia percibirlos como culpables. Ok, entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Darnos cuenta cuando nosotros percibimos como culpables. Ay, pero entonces nos dice que uno de las, de las cosas del ego es la gran atracción a la culpabilidad. Entonces, cuando es una blasfemia, percibirlos como culpables. ¿A quién? A nosotros mismos. Bueno, y a los demás, ¿para qué? Pero entonces, el punto es darnos cuenta de cuando nos estamos culpando, de cuando nos estamos culpando a los demás y recordar, empezar a hacer el ejercicio mental de asociar esa culpabilidad con una blasfemia. Es mentira. Es mentira. Y si no, por eso es que me gusta tanto el juicio final de Dios, porque a mí me ha servido mucho. Me voy para allá cada vez que me siento culpable, a ver qué es lo que dice Diosito de mí. Sigo siendo tal como Dios me creó, soy impecable, mira el juicio final es que me ama y que yo lo amo, punto. Ya lo demás descartado es una locura. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. ¡Hala! Entonces, es una blasfemia la culpabilidad, es una blasfemia el sufrir, es mentira. Pero nosotros ahí le estamos dando valor y valor y valor y valor. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido. Y el 70% de las medicaciones aquí en esta ilusión es depresión. No está claro lo que está diciendo aquí. Hasta que no tomemos conciencia, esto es un valle de lágrimas que podemos hacer por nosotros, de no seguir con el juego, ir cortando eso. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimidos. Todas estas ilusiones y las múltiples formas que la blasfemia puede adoptar son negativas a aceptar la creación tal como es. Son negativas a aceptar la creación tal como es. Entonces, miren ustedes, estamos aquí en el párrafo 12. Este epígrafe se llama la negación de Dios. Y cada vez que nosotros estamos viendo, estamos percibiendo culpabilidad, estamos percibiendo, percibir, tiene que ver con la creencia, percibiendo sufrimiento. Cada vez que estamos percibiendo depresión, son ilusiones que pueden agarrar un montón de formas y que son negación a Dios, tomando en cuenta que la negación a Dios es negarnos a nosotros mismos. Significa que cada vez que estamos en cualquiera de estas percepciones de nosotros mismos, estamos negando nuestra verdadera identidad por el personaje. Nos salimos del actor y del creador de la obra y nos metemos en el personaje. Todas estas ilusiones y las múltiples formas que la blasfemia puede adoptar son negativas a aceptar la creación tal como es. Fíjense otra cosa ahora que se me viene. Cuando nosotros vamos entrenando nuestra mente y vamos ya dejando de darle valor a tanta tristeza y a tal, empezamos a estar menos preocupados. Y si este mundo es todo cuántico, todo es la proyección de nuestra mente, desde esa falta de preocupación, ¿qué, qué vacío vamos a proyectar? Por eso es que primero se empieza a dejar de necesitar.
entonces también se empieza a dejar de depender, se empieza a soltar los apegos, porque eso se empieza a eliminar. Y empezamos a fabricar una nueva realidad ilusoria. Por eso es que nos dice, vamos a eliminar el error de nuestra mente para pasar de la pesadilla a un sueño feliz. Por eso es que la realidad, una realidad ilusoria, pero la que nosotros experimentamos puede mejorar, porque podemos deshacer el error, porque no hemos pecado. El pecado es la creencia de que estamos separados de Dios y que eso es irreversible, y no es verdad. Si Dios creó a su Hijo perfecto, así es como debes aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. Y como parte de la filiación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer la tuya. Mira, y como parte de la filiación, nosotros somos parte de la filiación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer la tuya. Cuando nosotros nos empezamos a considerar filiación, empezamos a eliminar en nuestra conciencia el deseo de estar separado del otro. Entonces ya no estoy negando a Dios tampoco en el otro. Hace poco me acuerdo que alguien me pasó algo, ay, mira, me encanta esto, no sé qué, y me lo pasa, y era una persona que decía, no sé, con el permiso, yo no sé si aquí hay algún evangélico cristiano, porque además, bueno, en la Iglesia Católica también hay muchos representantes que dicen cosas bueno, con las que yo no estoy de acuerdo. No significa que sea, que la verdad que yo pienso sea la única, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, esta mujer decía, bueno, porque todos esos pecadores no son hijos de Dios. Y yo, ¡ah! Y yo no me quiten a mis hermanos pecadores. Se están equivocados como yo, pero de verdad que ahí está esa idea, no excluyamos a nadie de la afiliación. Yo vi ese pedacito y yo le pregunté a mi amiga, a ver, no sé, ¿para qué me pasas esto? Tú sabes que yo no pienso así, pero bueno, cada uno. Ok, no perciba, pero es lo que digo, no nos enrollemos tampoco. Le vamos a dar nosotros más realidad a los errores formando un problema por ello. No, uno puede decir, yo no lo veo así, punto, cada uno. Bueno, no percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando a Él. No percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando a Él. A ver, aquí percibimos. Aquí nosotros estamos en la percepción y nosotros percibimos culpabilidad y percibimos depresión y percibimos sufrimiento, pero aquí se refiere a lo mismo que cuando habla de los juicios, que no nos lo tomemos en serio. No percibas nada que Dios no haya creado o lo estás negando a Él. Suya es la única paternidad que existe y es tuya solamente porque Él te la dio. ¿Por qué nos habla de esto? Que significa que aquí nos habla de los dioses. Eh, en esa paternidad que negamos del Padre, esa fe que sigue siendo lo que somos, la ponemos en los dioses de la enfermedad, de la depresión, del sufrimiento, de la culpabilidad. Dice, suya es la única paternidad que existe y es tuya solamente porque Él te la dio. ¿Paternidad qué es? Soy como mi padre. ¿Entienden? Soy como mi padre. Esos dioses significa que le estamos dando la paternidad a ellos de creer que es lo que somos, porque seguimos siendo un efecto. Entonces nos creemos una causa y la causa que nos inventamos de nosotros mismos es algo opuesto al Padre. Bueno, las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido, pero las ofrendas que le haces a tus creaciones son como las suyas, porque las haces en su nombre. Bueno, las ofrendas que le hacemos a nuestras creaciones, lo que les digo, no podemos hacer mucho de las creaciones. Yo he buscado todo lo que dice las creaciones y sí, son nuestras creaciones en el cielo que tienen los mismos dones del Padre, o sea, Padre, Hijo, y nosotros tenemos nuestros propios hijos en el cielo con nuestros propios dones. Por eso, por lo que tus creaciones son tan reales como las suyas. Pero bueno, no sabemos qué es eso. Con todo, la verdadera paternidad tiene que ser reconocida si es que se ha de conocer al verdadero hijo. Ya es lo que nos dijo, que nos negamos a nosotros mismos cuando negamos a nuestro padre. ¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones? Porque crees que las imágenes enfermizas que percibes son los hijos de Dios.
Nos inventamos una identidad enfermiza y creemos que esos son los hijos de Dios. Creemos que eso es lo que somos. Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo, porque su paternidad te lo dio todo. Entonces dice, no niegues la paternidad de Dios porque te niegas a reconocer sus dones en tu conciencia, y sus dones son la abundancia, son la paz, son la dicha. Bueno, son un montón a ver, se las voy a decir todas para no tragarme ninguna. ¿De dónde se las voy a sacar? Se las voy a sacar porque ustedes saben que yo siempre les digo todo. Bueno, no me quiero quedar nadita para mí. En el manual para el maestro, en la pregunta número 4, ¿cuáles son las características de los maestros de Dios? Nos habla de varias, nos habla de la confianza, de la honestidad, de la tolerancia, de la mente abierta, de la mansedumbre, no sé qué, no sé cuál. Pero nos dice en el último párrafo, habrás notado que la lista de los atributos de los maestros de Dios no incluye las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios. Miren, términos tales como amor, impecabilidad, impecabilidad, sentirse libre de culpa, y todos sabemos lo horrible que es sentirse culpable. Entonces, términos tales como amor, impecabilidad, perfección, conocimiento y verdad eterna no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. Es decir, los dones que el Padre nos dio son amor, impecabilidad, perfección, conocimiento y verdad eterna. El amor, como les digo, varias veces nos ha dicho que el amor viene a ser un sinónimo de felicidad, de paz, tiene ciertos atributos como es la gratitud. Fíjense que aquí en las características del maestro de Dios no habla de la gratitud, porque eso es uno de los atributos del amor, eso es parte de lo que ya nosotros somos. Impecabilidad, que no somos culpables, no hemos pecado. Perfección, que no podemos modificar como hemos sido creados. Conocimiento, que no estamos en la percepción, sino en el conocimiento, que sabemos quiénes somos. Verdad eterna, que seguimos siendo tal como Dios nos creó absolutamente siempre y que eso no es modificable. Entonces, cuando nos dice que vemos a otro diferente, nos estamos negando todo esto, imagínense ustedes, todo lo que nos trae dicha, porque el amor es la dicha, o sea, es algo que somos. Entonces, fíjense, lo voy a leer al completo para que se vea. No percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando a Él. Ya yo les acabo de decir que fue lo que Dios creó. Suya es la única paternidad que existe y es tuya solamente porque Él te la dio. Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido, pero las ofrendas que les haces a tus creaciones son como las suyas porque las haces en su nombre. O sea, nuestras creaciones también tienen estas características que les acabo de leer. Por eso es por lo que tus creaciones son tan reales como las suyas. Con todo, la verdadera paternidad tiene que ser reconocida si es que se ha de conocer al verdadero Hijo. La herencia de Dios, lo que yo les acabo de leer, la verdad eterna, la impecabilidad, el amor, eso es el Padre que se extendió. Esas son las características del Padre. Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones, porque crees que las imágenes enfermizas que percibes son los hijos de Dios. Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo, porque su paternidad te lo dio todo. Para nosotros reconocer todo eso que tenemos tan bonito, tenemos que aceptar la paternidad de Dios. Por eso es por lo que negarlo a Él es negarte a ti mismo. La arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. Ya hemos hablado de lo que es la arrogancia. La arrogancia es decir que no somos tal como Dios nos creó, sino que somos menos. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección que no procede de Dios seguirá contigo.